Muy buenos días. El siguiente video es para tratar el tema, para abordar el tema de pruebas de hipótesis. Y digamos, las pruebas de hipótesis, dejo este texto para que lo puedan leer. Y básicamente las pruebas de hipótesis nos sirven para hacer inferencia acerca de los valores, los parámetros de la estadística descriptiva de la población que estos puedan llegar a tomar dependiendo de alguna creencia, alguna evidencia que nosotros tengamos respecto de cuáles son esos valores que puede tomar los parámetros de la estadística descriptiva. ¿Qué parámetros? La media, la desviación estándar, eh, el valor de la proporción, es decir, todos esos parámetros que pertenecen a la estadística descriptiva, nosotros podemos inferir su valor y luego comprobar a partir de una hipótesis que efectivamente puede tomar esos valores. Para ello nos vamos a plantear lo que se conoce como una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En la definición de estas dos hipótesis, dejo acá las definiciones. Vean que la hipótesis alternativa la podemos plantear como H1, como nuestra hipótesis alternativa. También esto se plantea como HA. Ya digo, en algunos textos, en algunos libros, se pueden encontrar como hipótesis alternativa HA o H1, digamos, es lo mismo. Y es la que corresponde a nuestra pregunta, que es decir, esta alternativa es lo que nosotros queremos comprobar. Ahorita más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Mientras que la nula se especifica, ojo acá, en los términos contrarios a lo planteado en la hipótesis alternativa. ¿Ok? Entonces la hipótesis nula es lo que vamos nosotros a rechazar. Y si nosotros rechazamos, pues bueno, estaríamos diciendo que aceptaríamos o no rechazamos la hipótesis alternativa. Ya digo, solamente les dejo las partes de las definiciones. Y luego, ¿cómo las vamos a plantear? Las pruebas de hipótesis, dejo este ejemplo, conforme vayamos haciendo ejercicios, vamos a ver que digamos esta forma de plantear se repite dependiendo de los parámetros. Por ejemplo, esta es la prueba de hipótesis para el parámetro de la media. Nosotros vemos que el valor de mu, que es la representación del valor de la media, lo ponemos como mu 0. Es decir, mu 0 es el valor de la media hipotética, lo que nosotros suponemos que puede llegar a tomar. ¿Ok? Entonces lo que nosotros estamos diciendo acá es que, por ejemplo, la hipótesis alternativa HA, recuerden que les había comentado que lo podemos encontrar esta hipótesis alternativa como H1, hipótesis alternativa H1, y también lo podemos encontrar como HA alternativa. Y esta es la hipótesis que nosotros nos vamos a plantear. Nosotros estamos diciendo acá que el valor de la media, el valor real de la media de la población, es menor que el valor de la media, ¿sí?, hipotética. O sea, nosotros vamos a establecer esta media, nosotros podemos decir, bueno, el ingreso promedio de las personas puede superar los 3,000 pesos. O sea, esos 3,000 pesos vendrían siendo el valor hipotético. ¿Ok? Entonces lo que les acabo de plantear sería esta prueba de hipótesis de medio. Porque la alternativa es que el promedio de lo que gana una persona, digamos, supera un cierto valor que nosotros damos. Ahora, estos planteamientos, este planteamiento y este segundo son lo que se conoce como pruebas de una cola, mientras que este se conoce como prueba de dos colas. Básicamente lo que nos está refiriendo acá, y permítanme planteárselos de la siguiente manera. La prueba de cola inferior, nosotros la vamos a plantear. ¿Se acuerdan de nuestro dibujo, de nuestro diagrama de distribución normal? Si nosotros vamos a decir que vamos a realizar
una prueba de cola inferior, significa que nosotros nos vamos a ir a la parte más pequeña de la distribución de la parte izquierda, en donde nosotros vamos a tener nuestro valor límite de z de alfa. Este valor límite de z de alfa, recordemos, alfa es el nivel de significancia, es el valor más pequeño a partir del cual nosotros estamos dispuestos a equivocarnos. Entonces vean que siempre vamos a tener un valor muy pequeño en la parte inferior que nosotros debemos estar conscientes que vamos a asumir como un valor de probabilidad de equivocarnos. Y entonces, ¿cómo sabemos que estamos ante la presencia de prueba de cola inferior? Bueno, porque la hipótesis alternativa la vamos a plantear en un sentido, por ejemplo, que el parámetro de la media sea menor que el parámetro de la media hipotética. ¿Ok? Entonces, ya la hipótesis alternativa, al plantearlo en los términos de menor que, implica que la prueba va a ser de cola inferior. Y nosotros decimos, si la hipótesis alternativa la planteamos en términos de menor que, significa que la hipótesis nula, H0, la tenemos que plantear en un sentido estrictamente contrario. Y el sentido estrictamente contrario a menor que sería mayor o igual que la media hipotética. ¿Ok? Pero la alternativa es lo que nos planteamos al principio. Alternativa menor que prueba de cola inferior. Luego, si nosotros queremos hacer una prueba de hipótesis de cola superior, entonces vemos que tenemos un valor de z negativo. ¿Ok? De cola superior, entonces nos vamos a ir a un valor límite de valor de z con un nivel de significancia positivo, ¿sí? En el extremo superior, y entonces esto va a ser una prueba de cola superior. ¿Por qué vamos a saber que es una prueba de cola superior? Bueno, nosotros mismos en el planteamiento del problema lo vamos a establecer. Porque vamos a decir que yo quiero probar una hipótesis alternativa en donde el valor de la media de la población sea mayor que el valor de una media hipotética que yo establecí. Nadie me dijo, o sea, yo mismo dije este valor de la media. Yo estoy suponiendo que el valor de la media de la población, hago inferencia estadística y es mayor que este valor, este parámetro. Entonces, si yo establezco esta hipótesis alternativa, entonces tengo que hacer una prehipótesis de cola superior. Y entonces la hipótesis nula, que la planteamos en términos estrictamente contrarios a la hipótesis alternativa, la H0, va a ser igual que mu menor o igual que mu0. ¿Ok? Entonces, hay otra prueba, otro planteamiento en donde podemos establecer lo que se llama prueba de dos colas. En esa prueba de dos colas, lo que nosotros vamos a establecer es la hipótesis alternativa de que el valor de la media de la población va a ser diferente de la media hipotética, diferente, el símbolo diferente. Y la hipótesis nula la planteamos en los términos estrictamente contrarios. Lo estrictamente contrario a la desigualdad es la igualdad. Entonces, si yo estoy en presencia y yo digo que el valor de la media de la población va a ser diferente al valor de la media de una hipotética, entonces yo me planteo una prueba de dos colas donde voy a tener el valor de z de alfa medios menos el valor de z de alfa medios y más el valor de z de alfa medios. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a establecer un parámetro para aceptar o rechazar las pruebas de hipótesis. En esta parte nosotros vamos a tener nuestra región de rechazo y acá va a ser aceptación. Acá vamos a tener rechazo y aceptación.
acá vamos a tener rechazo, acá vamos a tener rechazo y acá vamos a tener aceptación. Ok, ahora, ¿qué rechazo? Lo habíamos dicho anteriormente, lo que vamos a rechazar es la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que se rechaza. Ok, entonces, ya digo, recapitulando. La hipótesis alternativa es lo que yo voy a plantear en el problema. Yo me voy a plantear una hipótesis alternativa de qué es lo que quiero comprobar. Que el parámetro de la media sea menor, mayor o diferente. Son las tres únicas formas de plantear. Menor, mayor o diferente. Y entonces la alternativa me dice qué prueba voy a usar. La hipótesis alternativa me dice la prueba que voy a utilizar. Cola inferior, cola superior o dos colas. ¿Ok? Y entonces lo único que me falta es conocer cuál es el límite de entre la región de rechazo y aceptación. Y ese parámetro, para el caso de nuestro estadístico, va a estar en función de nuestro un valor de z con un nivel de significancia. ¿Ok? Y nuestra z, nuestro valor de z que vamos a ubicar en la región de aceptación o rechazo, va a ser un estadístico igual de z igual valor de la media de la muestra menos el valor de la media hipotética dividido entre la desviación estándar dividido entre la raíz de n, que n es el valor de la muestra. Entonces, dependiendo, podemos ponerle un z asterisco, ¿no? Z asterisco para diferenciarlo de este z. Dependiendo de dónde nosotros ubiquemos el valor de z asterisco, vamos a decir entonces si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok?